Insi, Presente, maestro. Gabriela, Presente, maestro. Johnny, Kat, Presente. okay. Jorge, Eduardo, Presente, profe. bien, Jesús Campos, Astrid, Presente. Ricardo, perdón, Aislinn, Presente. Anet, Presente. Evelyn, Presente. Arturo, Presente. Ana Giselle, Jade, Kevin, Cindy, Julio, Ana Lisbeth, Emiliano, Presente. okay. Tania, Presente. Ainara, Presente. Joanse, Andrés, Abigail, Che, Presente. Emanuel, ¿sí? Citlali, Presente. Johnny, Jiménez, Presente. Direm, Presente. Carolina, Presente. Presente. Mariana, muy bien, ¿alguien hizo falta? ¿Nadie? No escuché mi nombre, profe. Yo, Edward. Sí te mencioné, Ah, pero te mencioné como Emanuel. por eso. Sí, acá. Yo, maestro, acabo de entrar. Muy mal. ¿Qué apellido tienes? Es que reinicié mi computadora, lo siento. Ok, ¿qué apellido tienes? Canto González. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Acaba de llegar. Ya, maestro. Mena Góngora. Joan, ¿qué apellido tienes? Champabón. ¿Alguien más? Mena Góngora. Ya, ¿alguien más acaba de llegar? Llegó Jorge. No. Yo, profe. ¿Jesús? Sí. Campos. ¿Nadie más? Perfecto. Muy bien, muchachos. Lo que nos compete hoy es que vamos a tratar de terminar el tema. Esperen, creo que alguien escribió algo. Déjenme revisar. A Julio y a...
Entonces, les decía, muchachos, vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que se ha visto y vamos a continuar con el tema de los parámetros tróficos. Ok, ya es lo último, ya sus pruebas de desempeño creo que empiezan la próxima semana, si no me equivoco. Entonces, para que estemos al día con los conceptos. ¿Okay? Entonces, vamos a recordar un poco. Aislinn, ¿te acuerdas cuál fue el último parámetro trófico que vimos? No sé si tengas ahí por tus anotaciones o alguna captura. Creo que sí lo tengo. Voy a checarlo. Le tomé captura. Ok. O igual si alguien lo tiene por ahí, Abigail, me pueden decir y para saber más o menos dónde continuar porque ando bien perdido. En el último parámetro que nos quedamos. Uh-huh. Lo de biomasa, maestro. Eso iba a decir. Lo Biomasa. empezamos a hacer biomasa y vamos a seguir con producción. Ok. Muy bien. Entonces nada más para situarnos un poquito, déjenme les comparto en la pantalla las diapositivas. Nada más para situarnos un poquito, a nosotros antes de ver los parámetros tróficos habíamos visto cómo funcionan los ciclos bioquímicos en la naturaleza. Vimos que estos ciclos lo que hacen es que reciclan la energía en forma de elementos, ¿ok? Y van pasando de lo atmosférico, lo geológico o lo hidrológico, que es su parte abiótica, hacia la parte biótica que ya corresponde a cuando ya forman parte de un organismo. Y cómo se van cambiando de organismo en organismo, cómo pasan de los productores a los consumidores primarios, secundarios y hacia la descomposición, en donde otra vez vuelven a reincorporarse a su parte abiótica. Entonces, para entender un poco ese flujo de energía en el ecosistema, nos situamos en los parámetros tróficos, que son conceptos o medidas en las que nosotros podemos medir esa energía que va de un nivel trófico a otro dentro de un ecosistema. Entonces vimos que el primero era biomasa, que se refiere al peso seco de un organismo. ¿Okay? Vimos que ese peso seco se refería a todo lo que pesa un organismo, contando sus tejidos, sus órganos y todo lo que tiene adentro, a excepción del agua. Sin la parte acuosa, ese es el verdadero peso de un organismo con respecto a sus órganos, músculos y tejidos. ¿Okay? Y vimos que esa biomasa nos puede interpretar cómo se recicla la energía dentro de un ecosistema. Vimos que había una biomasa primaria, que es la que producen los productores, que es la primera línea de un ecosistema, es el primer nivel trófico, y toda esa biomasa primaria que puede ser comestible se va reciclando hacia los otros estratos de los niveles tróficos, o sea, los consumidores secundarios, los terciarios, a través de una biomasa secundaria, y ya cuando estos desechan lo que no les sirve o mueren, y los cadáveres ya forman parte otra vez del sistema, ya se convierte en una biomasa residual. ¿Okay? Entonces nos quedamos aquí en producción, que es lo que vamos a ver ahora. Joanse, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, maestro. Gracias. Producción. Es una medida del flujo de energía que circula por un ecosistema o por cada nivel trófico. Es la cantidad de energía acumulada como materia orgánica por unidad de superficie o volumen y por unidad de tiempo en el ecosistema o en el nivel trófico. Se expresan unidades de biomasa por unidad de tiempo de grados centímetros cúbicos, día por calorías, metros cúbicos y año. Ok. Entonces, esa producción es la que tú, por ejemplo, como nivel trófico, ya sea que seas productor o consumidor primario o secundario, pues es la energía que tú produces y que circula dentro de cada nivel trófico. O también puede ser a través de ecosistemas. O sea, por ejemplo, tú como productor, ¿qué tanto vas a producir? ¿Qué tanto de oxígeno? ¿Qué tanto de frutas? ¿Qué tanto de biomasa? Que vendría siendo igual, por ejemplo, frutas, partes vegetales. ¿Y cómo todo está expresado en biomasa? Que puede ser a través de gramos, centímetros, lo que sea.
y cómo va pasando de un nivel trófico a otro. ¿Ok? Esa es la producción. O sea, ¿tú qué produces? Si produces oxígeno, si produces carne, si produces partes vegetales, y cómo se recicla eso de un nivel trófico a otro. ¿Ok? Y al igual que la biomasa, este tiene dos vertientes, que es la producción primaria y la producción secundaria. Entonces, Gabriela, ¿será que puedas leer, por favor? Sí. Gracias. Se puede diferenciar entre producción primaria, energía capturada por los productores por unidad de superficie o volumen en una unidad de tiempo. Depende de la energía solar recibida y de una serie de factores que pueden actuar como limitantes. Producción secundaria. Energía capturada por el resto de los niveles tróficos por unidad de superficie y volumen en unidad de tiempo. Exactamente. Vean ustedes cómo eso es más o menos parecido a lo de biomasa primaria y secundaria, ¿ok? La producción primaria, ahí nos dice que es la energía capturada por los productores, igual que la biomasa primaria, inicia siempre con los productores. La producción primaria es básicamente lo mismo, solo que aquí es la energía que ellos capturan, pues para producir alguna determinada función, una respiración, una fotosíntesis, una transpiración, y por lo general lo podemos expresar en superficies, volumen o unidad de tiempo, si lo que queremos es calcular en un lapso de 24 horas, o a lo mejor en una determinada área, también por eso les dice que puede ser superficie o volumen, y volumen tomando en cuenta fluidos si estamos hablando de un ecosistema acuático. Ya la producción secundaria se refiere a la producción netamente de los consumidores, tanto secundarios como terciarios. Y lo mismo, la misma forma de cálculo que la producción primaria. ¿Ok? Vimos, y este es un concepto que seguramente ustedes habrán encontrado en el trabajo. Bueno, creo que a ustedes no les he dejado el trabajo de los parámetros tróficos. Pero pues bueno, la producción bruta es otro concepto importante, igual relacionado a lo que es producción como tal. Vamos a ver, pero se refiere a la cantidad de energía que es captada por unidad de superficie de tiempo, pero con respecto a cada nivel trófico. Adirem, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Espera que puedas leer, por favor? Sí. Producción bruta. Cantidad total de energía capturada por unidad de superficie o volumen en unidad de tiempo. Hay PPB, producción primaria bruta, y PSB, producción secundaria bruta. Se corresponde con el porcentaje de alimento asimilado del total consumido, y en los carnívoros de un 40 a 60%, y en los herbívoros de 10 a 30%. Ok. La producción bruta, ahí como nos mencionó su compañera, dice es la cantidad total de energía que se captura por unidad de superficie o volumen en una unidad de tiempo. O sea, ¿qué tanta energía capturas en un determinado espacio por un determinado tiempo? ¿Ok? Eso se hace entre cada nivel trófico, ¿ok? Por lo general, o puede ser también entre organismos. Entonces vemos que hay un porcentaje para los carnívoros y otro porcentaje para los herbívoros, porque principalmente esa producción bruta se mide entre los consumidores como nivel trófico. Luego distinguimos otro concepto que es el de producción neta. Este es un poco diferente porque abarca como que la energía que se transfiere de un nivel a otro. ¿Ok? No sé si les está quedando más o menos claro cada uno de los conceptos, pero por favor, si alguien tiene duda, que me diga. Citlali, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Puedes leer, por favor? Dice producción neta. Cantidad de energía almacenada por unidad de superficie o volumen en una unidad de tiempo y que puede ser potencialmente transferida al siguiente nivel trófico. Se obtiene restando a la producción bruta la energía consumida en los procesos metabólicos, fundamentalmente la respiración R, pero también excreción, secreción, etc. Ok. Entonces, vean ustedes cuál es la diferencia entre producción bruta y producción neta.
En la bruta es el total de energía que se captura por una unidad de superficie en un determinado tiempo. Y la producción neta es la cantidad de energía que se almacena. O sea, de toda la producción bruta que hubo, ¿cuál es lo que tú vas a almacenar como organismo o como nivel trófico? Esa sería tu producción neta. Y se puede expresar en unidad de superficie o volumen, si hablamos de un ecosistema acuático, en una unidad de tiempo determinada. O sea, ¿cuánto te vas a quedar tú de la energía que produciste a lo largo de un día, a lo mejor de 2 días, una semana, un año? ¿Ok? Y lo que ven abajo, pues es la relación o la fórmula, por decirlo de alguna manera, que se utiliza para medir esa producción. ¿Ok? Vamos a ver. Un ejemplo para entender un poco esa diferencia entre lo que es producción, producción neta y producción bruta, es lo que vemos aquí. ¿Okay? Creo que ya vimos este ejemplo, si no me equivoco, ¿verdad? Alguien que me diga más o menos. Creo que No. Ok, muy bien. Carolina, ¿me escuchas? No sé si sirve tu audio. Sí, sí sirve. Ok, ¿puedes leer, por favor? Sí. Los ecosistemas naturales de mayor producción son los arrecifes de coral, los estuarios, las zonas costeras, los bosques ecuatoriales y las zonas húmedas de los continentes. Los menos producidos son los desiertos y las zonas centrales de los océanos. Ok, Carolina, a ver, no te vayas. Dime ahí, porque ya viste la última frase, dice, los menos productivos, refiriéndose a ecosistemas, son los desiertos y la zona central de un océano. ¿Qué crees que tienen en común un desierto y la parte central de un océano? Porque son completamente distintos con respecto a características, pero tienen algo en común. ¿Qué no hay por ahí? Pues dice que no tienen productores, o sea que no hay, pues que digamos así, pues habitantes, o sea, pececitos o cositas así que puedan Está bien lo que me dijiste, porque no hay productores, no hay producción, pero ¿quiénes son los productores en un ecosistema? No son los animales. Pues los arrecifes, los corales, por lo que comen, ¿no? Más bien los productores, recuerda que son los organismos autótrofos, es decir, los que hacen fotosíntesis. Si hablamos de un ecosistema terrestre, pues serían las plantas, y si hablamos de un ecosistema marino, serían las macroalgas y las microalgas. ¿Okay? Entonces, esa es a lo que se refiere, ¿no? Dice que los desiertos y la zona central de un océano son los menos productivos, precisamente porque hay ausencia de productores. Sabemos que las microalgas pues están en el mar todo el tiempo, ¿verdad? Pero en mar abierto es muy difícil encontrarlas, o no hay tantas, porque como no hay una superficie como tal, o sea, digo, no hay un fondo como tal, sino que puede ser muchos metros de profundidad, entonces ya no hay mucha productividad de oxígeno, ¿ok? Y lo mismo en una zona central de un océano, pues como no hay nada que mantener, pues entonces no hay manera de que se puedan sostener productores ahí, porque no hay una fuente de agua, etc. Entonces, si no hay productores, pues prácticamente como en la imagen, pues está desierto. Nos dan la comparación de ecosistemas que son mucho más productivos, y ahí está la imagen, vean ustedes la diferencia. Un arrecife de coral, los arrecifes de coral se caracterizan porque no están a mucha profundidad en el océano, o sea, están a profundidades bastante cortas, en donde llega muy bien la luz solar, como vemos en la imagen, y gracias a eso hay una gran diversidad tanto de microalgas como de macroalgas. Y por lo tanto, al haber esos productores, pues hay muchísima producción de energía. Y vean ustedes lo biodiverso que hay. Hay muchos corales, hay muchos peces, hay microorganismos también, y solamente por el hecho de que llega la luz solar a una superficie. Y lo mismo pasa en un bosque, ¿ok? Vemos ahí zonas húmedas y continentales. Entonces vean ustedes cómo son los árboles que ya están adultos, ya están grandes, y si ustedes se inmiscuyen en esa zona, van a encontrar una diversidad de organismos ya consumidores, muchos animales, insectos, etc. ¿Okay? A eso se refiere con producción, siempre está orientada a los productores, es decir, los organismos que son autótrofos, porque son la primera línea de los ecosistemas, es decir, el primer nivel trófico. ¿Okay? Y ahora hay que distinguir que no es lo mismo producción que productividad. Producción, pues literal es lo que se produce, ¿ok? O sea, tus resultados de algún proceso.
cuánto produces de dióxido de carbono, cuánto produces de defecación, etc. Y productividad ya es, por ejemplo, la energía que tú necesitas para producir algo. Así es como se mide la productividad. Por ejemplo, si hablamos de, ya fuera del tema, de una fábrica, por ejemplo, de, no sé, de refresco, ¿ok? ¿Cómo medimos la productividad cuando se hace un refresco? Utilizando todo lo que se necesita, o sea, ¿qué tanto necesitas de energía eléctrica? ¿Qué tanto necesitas de ingredientes? ¿Qué tanto necesitas de envasado? ¿Y cuánto produces de eso con esos recursos en una determinada unidad de tiempo? Esa es tu productividad. O sea, cuánto tienes de recurso y cuánto puedes producir con ese recurso. Y cuánto tiempo te tardas. Esa es la productividad. A comparación de la producción pues es netamente lo que tú produces. Entonces, aquí nos lo muestran como una relación, dice, entre la producción y la biomasa. O sea, la productividad la podemos calcular con la producción que tú tienes más la biomasa que tú ya posees. ¿Por qué? Porque la biomasa, recordemos que es el peso seco, y eso nos dice qué tanto tenemos que mantener. La producción bruta, por el contrario, es una relación entre la producción bruta y la biomasa, y la producción neta igual, es lo mismo entre la producción neta y la biomasa, pero con respecto a un proceso, que puede ser, por ejemplo, la respiración. Pues nada más para distinguir entre lo que es producción y productividad. Pero existe otro concepto que es el de tiempo de renovación, entonces vamos a leer un poquito sobre esto para que hagamos la explicación. Profe, entonces, la productividad refiere a lo que producen los organismos autótrofos, ¿no? Ajá. También se puede orientar a los consumidores, pero la productividad es en general para todos los organismos de un ecosistema. Y se refiere a la energía que tú produces, ¿ok? Porque pues al final de cuentas nosotros los consumidores pues también producimos energía. Es decir, cuando nosotros desechamos materia orgánica, ya sea a través de la defecación o la muerte también puede ser, pues nosotros reincorporamos esos nutrientes que ya absorbimos otra vez al sistema. Y pues es una forma de implementar energía. Entonces, esa productividad es tanto para productores como para consumidores y se refiere a la cantidad de recursos que tú utilizas para producir una determinada cosa. ¿Ok? Obviamente hay muchísima más productividad en los autótrofos, o sea, en las plantas, en los productores, porque pues ellos traducen toda la energía que absorben en cosas orgánicas, frutas, verduras, hojas, flores, y eso es aprovechado por todos los organismos prácticamente, ¿okay? De manera directa o indirecta. Entonces esa es como que la relación. No es que sea exclusivo de los productores, pero ellos ejemplifican mejor cómo se da una productividad. Porque los productores pues es como una maquinaria, ellos todo el tiempo están absorbiendo cosas inorgánicas y están produciendo cosas orgánicas, ¿ok? Nosotros no podemos comer luz solar, pero las plantas lo hacen y eso lo transforman en materia orgánica que ya puede ser consumida por nosotros. Una fruta, una flor, el polen, las hojas, las ramas, a veces hasta las mismas raíces son comestibles, ¿ok? No sé si te quedó más o menos claro allí. ¿Y la bruta y neta? ¿Y la producción neta? Ajá, y bruta. Ok, ya cuando hablamos de producción bruta y neta, ahí sí nos orientamos específicamente a los productores. ¿Por qué? Porque como ellos son la primera línea de producción de un ecosistema, si no hay productores, no hay ningún otro nivel. Entonces ahí sí, la producción neta y la producción bruta se orienta principalmente a los productores, porque de ellos es la producción, ¿ok? Ya los demás nos dedicamos a consumir nada más, ¿ok? Y se refiere a la cantidad de energía que se utiliza o que almacenas. La producción como tal, la primaria y la secundaria, es todo lo que tú produces, es la producción neta, y la producción bruta ya se refiere a la energía que produces, pero que al mismo tiempo almacenas como organismo. O sea, ok, yo necesito tanto de luz solar para producir tantas frutas, pero ¿con cuánto de esa luz solar me voy a quedar para cumplir con el resto de mis funciones? Esa es la producción que almacenas, ¿ok? Que es la producción bruta. No sé si más o menos te quedó claro. La neta es básicamente la que utilizamos. Pero que se almacena, o sea, la que tú guardas
para ti mismo, ¿no? Para cumplir tus funciones. Y la bruta es la producción, pues lo que tú produces como productor, ¿no? O sea, cuánto de oxígeno vas a producir, cuánto de frutas, de flores, de hojas, ¿ok? De biomasa. Y la producción neta es la que tú guardas para cumplir tus funciones. O sea, ok, igual lo puedes traducir, por ejemplo, como contigo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, dices, bueno, yo necesito tanta cantidad de comida para que yo pueda hacer, no sé, 1 hora de ejercicio. Pero tú sabes que esa comida, pues no solo la vas a usar para hacer ejercicio, sino que eso que tú te estás alimentando, aparte de que te va a dar energía para ese ejercicio, pues también tiene que haber una reserva, porque pues cuando tú termines de hacer ejercicio, pues no es que vayas a comer otra vez, a lo mejor sí, horas después, pero pues en todo ese lapso de tiempo tú tienes una reserva, pues para que tu cuerpo otra vez se normalice antes de tu siguiente comida. Más o menos esa es la producción neta, ¿ok? O sea, cuánto necesitas tú para hacer energía, pero al mismo tiempo cuánto almacenas para cumplir el resto de tus funciones como organismo, ¿ok? No sé si más o menos te quedó claro. Sí, la producción refiere básicamente todo lo que el organismo produce, ya sean los productores o los autótrofos. La neta es la que utilizamos y almacenamos. Exacto. Y la bruta es básicamente del referente a los organismos productores, a todo lo que generan. Exactamente, y a todo lo que genera. Muy bien. Es básicamente la producción como tal. Muy bien, muy bien. Eduardo, ¿me escuchas? Aquí, profe. ¿Creo que puedas leer, por favor? Productividad y tiempo. De renovación, sí. La tasa de renovación es en muchos casos un parámetro mucho mejor que la producción neta para valorar el flujo de energía de un ecosistema. Por ejemplo, el plancton tiene una producción menor que los vegetales terrestres. Sin embargo, tienen una mayor productividad porque su tasa de reproducción es muy alta y se renueva muy rápidamente. Por este motivo, la biomasa, que habitualmente es menor a medida que subimos en los escalones de pirámide trófica, en este caso es al revés, y la biomasa es mayor en los herbívoros que en los productores. Exactamente. Entonces, aquí nos hablan de la productividad y el tiempo de renovación. Nosotros ya vimos más o menos qué es la productividad, que es, ahora sí que la eficiencia energética, ¿no? O sea, qué tanto necesitas tú para producir algo. Y está muy relacionada con el tiempo de renovación, porque tú utilizas energía para producir algo, pero necesitas igual un tiempo de renovación. O sea, toda esa energía que ya gastaste para producir algo, pues necesitas recuperarla, ¿ok? Entonces de ahí se habla del tiempo de renovación. Y nos dan un ejemplo en el que dice, la tasa de renovación es un parámetro que sirve para valorar la producción neta, o sea, en el flujo de energía en un ecosistema. Y nos hacen una comparación, dice, el plancton tiene una producción menor que los vegetales terrestres. Sin embargo, tiene una mayor productividad porque su tasa de reproducción es mucho más alta, ¿ok? Si nosotros comparamos a productores acuáticos y productores terrestres, en la tierra los productores terrestres son las plantas macroscópicas, ¿ok? No hay de otro. Y en el ecosistema acuático los productores pues son las algas, que hacen fotosíntesis, macroalgas y microalgas. Las microalgas son las que tienen una mayor productividad. ¿Por qué? Porque su tiempo de renovación y es mucho más rápido y acelerado. ¿Por qué? Porque como son microscópicas, su estructura es sencilla, es una sola célula, y cuando se empiezan a dividir, pues lo hacen en demasía, ¿ok? Y por ejemplo, se te muere una, pero pues ya hay otras 10 que la están reemplazando. Y obviamente las calculamos, por ejemplo, en una gota de agua de mar, cuántas cientos de microalgas te puedes encontrar, ¿ok? Multiplicado por todo el volumen total del océano. Entonces, obviamente,
hay una mayor productividad porque estamos hablando de organismos que son microscópicos y que están en toda la hidrosfera, a comparación de lo que produce una planta que pues tarda muchos años en alcanzar la madurez, que tiene que germinar, que primero es una semilla, un fruto, etcétera, ¿no? Entonces ahí comparamos un poco la productividad y el tiempo de renovación. En una planta terrestre es mucho más largo y tiene una menor productividad, pues porque son organismos mucho más grandes, están constituidos de muchas células y pues tardan más en reflejar su productividad que lo que hace un organismo microscópico, que su tiempo de vida es corto, entonces ellos están produciendo así al tiempo, ¿ok? Vamos a leer un poco este ejemplo. Anet, ¿me escuchas? Sí. Okay. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Cuando se empieza a colonizar un territorio, la productividad es muy alta. A medida que el territorio se va colonizando y se alcanza la estabilidad, la biomasa alcanza un valor máximo y la productividad es mínima. En un cultivo agrícola, la tasa de renovación sería próxima a 1. En un pastizal sería entre 0 y 1. En un bosque maduro sería cercana al 0. Un ecosistema estable, muy organizado, tiene gran cantidad de biomasa y gran diversidad, pero su productividad es baja y disminuye el flujo de energía. Entra mucha energía, pero se gasta manteniendo una gran cantidad de biomasa. La selva tropical tiene una producción muy alta, pero una productividad cercana al 0. En las explotaciones agrícolas, el ser humano extrae del ecosistema una gran parte de la totalidad de la biomasa al final de la temporada. Esto disminuye los gastos por la respiración y aumento de la productividad. Sin embargo, debe reponerse el sueldo de la materia extraída. Exacto. Aquí nos dan unos pequeños ejemplos de cómo podemos entender esa productividad y tiempo de renovación, ¿ok? El ejemplo clásico es un cultivo, ¿no? Podemos comparar un cultivo con un ecosistema. En un ecosistema normal, las plantas todo el tiempo están compitiendo entre ellas por la luz solar, y hay plantas, mientras más altas seas y más hojas tengas, pues mayor cantidad de luz vas a captar. Mientras más bajita seas y menos hojas tengas, pues obviamente tu producción y tu productividad va a ser mucho menor, pues porque no tienes tantos recursos, ¿ok? Si lo comparamos, obviamente la diferencia es que en el ecosistema, pues aunque se esté utilizando energía para producir, pues hay también un tiempo de renovación, porque ok, esas plantas que están absorbiendo mucha luz están produciendo hojas, flores, frutos, pero al mismo tiempo muchas hojas, flores y frutos pues están marchitando, se están cayendo al suelo, y eso ayuda a que se renueve esa energía que ya se gastó, ¿ok? Porque se convierte en materia orgánica que va a ser utilizada por las mismas plantas. En un campo agrícola, ¿ok? La situación es diferente, porque tú primero desmontas todo, dejas la tierra limpia y siembras las especies en un determinado espacio, ¿ok? Y a determinada distancia. Cuando estas empiezan a competir y empiezan a hacerse adultas, pues solo compiten entre ellas, ¿ok? Y pues obviamente absorben los nutrientes que hay disponibles en esa unidad de superficie que tienen. Entonces, cuando tú cosechas lo que sea que hayas sembrado, pues esas plantas por lo general necesitan un tiempo de descanso para volver a producir cosecha. Si es una planta que, por ejemplo, se muere después de que se cosecha, pues entonces lo que hay que dejar descansar es la tierra, porque esas plantas ya absorbieron los nutrientes, ya fructificaron, ya dieron lo que tenían que dar, ya murieron, pero pues todos esos nutrientes que utilizaron ya están en un fruto y ya se cosechó. Entonces ya se quitó de la tierra, entonces hay que esperar determinado tiempo de renovación para que esos nutrientes vuelvan a reincorporarse a la tierra y se vuelva a hacer otro ciclo de cultivo. Cosa que en un ecosistema no pasa, porque ahí ellos producen cosas y al mismo tiempo esas cosas pues vuelven a incorporarse al sistema, ya sea a través de heces fecales de consumidores o simplemente restos vegetales de la misma planta, ¿ok? Así es más o menos como se compara esa productividad entre ecosistemas, ¿ok? No sé si igual nos dan otro ejemplo que dice que la producción y la productividad es mucho más alta en un ecosistema nuevo que en uno viejo.
En uno nuevo, pues como todo se está formando, pues hay muchísimo movimiento y hay muchísima energía todavía que empieza a interactuar, porque lo que va a hacer el ecosistema es que va a ir colonizando. Entonces van a empezar a llegar plantas, insectos, y poco a poco se va a ir haciendo más grande. Entonces hay mucho movimiento y hay mucha energía. En cambio, en un ecosistema viejo, aunque hay muchísima energía, esa energía se utiliza para mantener todo. Los árboles grandes, a los animales, a todo lo que ya hay. Y ya no hay como para producir nada nuevo, porque todo lo que se produce de energía es para mantener al lugar. Ya no hay para, bueno, pues voy a seguir expandiéndome, porque pues ya llega un punto en el que es estable. Esa es la diferencia igual entre la productividad entre un ecosistema nuevo y uno que ya es grande y viejo. ¿Ok? Aquí leemos un poquito acerca del tiempo de renovación. Si alguien tiene alguna duda, puede interrumpir. Arturo, ¿me escuchas? Sí. Ok, ¿puedes leer, por favor? Tiempo de renovación. Es el tiempo que tarda un nivel trófico o un ecosistema completo en renovar su biomasa. Mide el tiempo de permanencia de los elementos químicos dentro de las estructuras biológicas del ecosistema. Los productores pueden presentar dos estrategias en relación a su TR. Especies rápidas son pequeños de estructura y formología simple, y con una tasa de reproducción alta. Fitoplancton. Especies lentas son de gran tamaño, estructura y morfología compleja, y una tasa de reproducción muy baja. Bosques de encina. En los ecosistemas suelen estar presentes ambos tipos para asegurar un aporte energético suficiente al ecosistema. En un lago suele haber fitoplancton y algas más lentas. En un encinar hay también un estrato herbáceo. Herbáceo, ok. Bueno, ahí está el tiempo de renovación, es el tiempo que tarda cada nivel trófico, o sea, productores y consumidores, o un ecosistema completo, en regenerar su biomasa, ¿ok? Si lo orientamos siempre a los productores, que son las plantas, ellas producen cierta biomasa para mantener a ciertos organismos. Y el tiempo de renovación, pues es el tiempo que ellas tardan en recuperar esa biomasa. Es lo que les decía, ellas van a absorber energía que la transforman en cosas orgánicas como frutas, flores, etcétera, que eventualmente van a perder, pero que pueden recuperar con el tiempo, pues con la misma reincorporación de esa materia orgánica. Entonces, con respecto al tiempo de renovación, existen dos especies, las especies de renovación rápida y las especies de renovación lenta. Y es lo que les comentaba, las especies rápidas por lo general son especies muy pequeñas o microscópicas, que su tiempo de vida es corto, pero tienen una renovación muy rápida, porque se está muriendo una, pero ya hay otras 10 en camino que están cubriendo el trabajo de la que se murió. En cambio, un árbol se muere y de aquí a que los que están atrás queden a su edad y hagan el trabajo que hacía él, va a tener que pasar mucho tiempo. Por eso son especies lentas, son macroscópicas, son muy grandes y ya tienen cierta edad, ¿ok? No sé si hay alguna duda con respecto al tiempo de renovación como parámetro. Es básicamente, como su nombre lo dice, lo que tardan para recuperar, ¿no? Y volver a producir. Exacto, y siempre biomasa, a eso se refiere. ¿Cuánto tardan en recuperar esa biomasa y volver a producir? Y la biomasa es todo el peso sin el agua. Exacto, y lo puedes calcular tanto para consumidores como para los productores, ¿ok? Y casi siempre es biomasa que viene primero de los productores, por eso hay biomasa primaria, ¿ok? Y el tiempo de renovación depende de la especie, ¿no? Si es una especie rápida o una especie lenta, ¿ok? Y ya vimos la diferencia, una especie rápida es una especie que es muy pequeña y su tiempo de vida es corto, pero es rápido. O sea, entonces, si dura días, horas o semanas, en ese lapso de tiempo ya creció, ya maduró, ya se reprodujo y le toca morir, ¿ok? En cambio, un árbol, pues, vive muchísimos años, ¿ok? Entonces, todos esos años da muchas frutas, da muchas semillas, da muchos hijos, ¿ok? Y lo que tardan esos hijos en quedar como sus papás, si es que alguno llega a esa edad, ¿ok? Es una especie lenta. Esa es la diferencia con respecto al tiempo de renovación. Muy bien, muchachos. Ya no nos va a dar más chance. Entonces vamos a continuar mañana.
¿Ok? Nos vemos mañana a la misma hora ya para tratar de terminar el tema. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces nos vemos mañana, muchachos, a la misma hora. Que tengan buen día. Hasta luego, profe. Igualmente, Buenas noches. maestro. Hasta luego, buen día.